Nuevamente un cordial saludo a todos y todas. En un video anterior conversábamos sobre las características de los países desarrollados y no desarrollados, ¿sí? Ahora vamos a continuar este diálogo porque he tenido varios comentarios y debido a ello también surge este nuevo video. La idea ahora es tener una perspectiva también desde los países no desarrollados y cómo es este proceso de desarrollo, ¿sí?, que tanto ansiamos. En principio, el camino al desarrollo, el proceso de desarrollo, no es un proceso camino lineal, ¿sí? Existe la perspectiva de que hay ciertos pasos que debemos de dar de manera sistemática, progresiva, y alcanzaríamos el desarrollo de esa manera. Desde mi punto de vista y experiencia, yo considero que es más un proceso circular, ¿sí?, donde hay una serie de elementos que tienen la misma importancia, ¿sí? Hay elementos que no podemos dejar de lado en el proceso de desarrollo, que son los que estoy aquí exponiendo. ¿Qué elementos podríamos citar como relevantes? ¿Sí? Ya hemos visto, por ejemplo, que en países no desarrollados prima una suerte de caos, ¿sí? Es muy complicado que rescatemos o veamos un orden, una organización adecuada de la vida tanto política, social, y eso se refleja muy claramente en las ciudades, ¿sí? Las ciudades son altamente caóticas en países que no son desarrollados todavía, ¿sí? Ahora, tampoco es que los países considerados desarrollados o los países ricos ya han alcanzado la cúspide de su desarrollo. El desarrollo sigue siendo un proceso continuo, ¿sí? Entonces, los países que todavía no han alcanzado el estado actual de desarrollo, que es el deseado, entre comillas, ¿sí?, entendido como una mejor calidad de vida, con mejor educación, con mejores ingresos, con seguridad, con paz, etcétera, ¿sí? El desarrollo es algo bastante complejo, ¿sí? Entonces, y significa muchas cosas dependiendo obviamente de las sociedades en las cuales estemos, ¿sí? Pero hay cierta idea que podemos identificar cuando estamos en un país desarrollado, lo vemos, lo sentimos, lo percibimos, y cuando no estamos en un país, cuando estamos en un país no desarrollado, también podemos percibir ciertos elementos, como ya habíamos visto: el caos, hay menor ingreso, la economía se basa más en materias primas, ¿sí? El modelo económico está muy vinculado al pasado colonial también, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que América Latina en principio era un continente que exportaba materias primas, ¿sí? Y han pasado más de 200 años y la economía se sigue basando en materias primas, ¿sí? Por ahí productos agrícolas, pero por ejemplo, se sigue en países como Chile, Perú, Bolivia, etcétera. Es muy importante para el Producto Interno la exportación de minerales, ¿sí?, que simplemente es excavar la tierra, no simplemente, ¿sí?, pero bueno, en esencia es escarbar la tierra y extraer los minerales y exportarlos, ¿sí? Y en la mayoría de los casos se exporta el mineral bruto, no producido, no desarrollado. No hay inversión o no se induce tecnología o no se impulsa la tecnología con esos materiales que se están exportando. También, como habíamos conversado anteriormente, hay una primacía de instituciones extractivas, y esto se define como una institución. Nos referimos al Estado, la sociedad civil, etcétera, funcionan en relación a instituciones, ¿sí? Por ejemplo, el Estado es una institución, la Iglesia es una institución, las entidades privadas de mucha envergadura, de mucho tiempo, se convierten en instituciones, ¿sí? La empresa privada también, los negocios, etcétera. Y que sean extractivos significa que los beneficios son exclusivamente para unos pocos, en detrimento de la gran mayoría de la población. Bien, entonces también se ve claramente que hay menos inversión, ¿sí? No solo del punto de vista económico, ¿eh? También hay menos inversión social, hay menos inversión, por ejemplo, en educación. Es muy claro, países que
Y por ahí empezamos con alguna de las claves que podemos pensar para poder alcanzar estados de desarrollo. Es que países que lo han alcanzado, ¿sí? Países que hace 50 años estaban incluso con menos desarrollo que América Latina, ahora tienen más desarrollo. ¿Cómo lo hicieron? Invirtiendo más en educación. ¿Okay? Es bastante simple. Hay un poco respeto por la ley en países desarrollados, eso es importante. Deberíamos de cambiar los aspectos vinculados a el desprecio por la ley, que lamentablemente es muy claro en nuestras sociedades, ¿sí? El gobierno en países no desarrollados sigue siendo ineficaz, ¿sí? No se cumplen los objetivos, no se planifica bien, ¿sí? Nos falta mucho por ejemplo, tener un Estado electrónico, tener un Estado que llegue a los ciudadanos. Obviamente eso va de la mano con la educación. ¿De qué sirve tener un Estado moderno, electrónico, ¿sí? Online, cuando mucha gente tiene limitaciones para comprender, para leer, no tienen acceso a Internet, por ejemplo, ¿sí? Esas cosas deben de ir de la mano. Los recursos se usan de manera ineficiente en países no desarrollados. ¿Sí? Hay un despilfarro de los pocos recursos con los que se cuenta. Hay un alto nivel de corrupción y eso es uno de los puntos relevantes que deberíamos de plantear con mayor énfasis al momento de elegir a nuestros gobernantes, ¿sí? Por ejemplo, debería ser imposible para un gobernante que fue acusado, incluso acusado de corrupción, que pueda volver a postular, ¿sí? Que pueda volver a asumir un cargo público. Y deberíamos sí de tener. ¿Y cómo se combate esto? Básicamente o teniendo instituciones que sean transparentes y obviamente una sociedad civil educada que monitoree y controle y pida cuentas a sus elegidos, ¿sí? a sus gobernantes. Recordemos que los gobernantes son elegidos, ¿sí? Y por lo tanto son funcionarios públicos que trabajan para la sociedad, no la sociedad trabaja para ellos, ¿sí? Es totalmente al revés. La democracia en países poco desarrollados sigue siendo precaria, ¿sí? Tenemos que fortalecer las instituciones democráticas, tenemos que fortalecer el proceso democrático, pasando por los partidos políticos hasta la sociedad civil, que es la que elige, pues, ¿sí? Bien, la educación sigue siendo marginal, ¿sí? Y la educación es mala, ¿sí? O sea, valgan verdades, ¿sí? Tenemos una sección de la población que sí tiene acceso a una excelente educación y que puede ser incluso igual o mejor que la educación que se puede tener en países desarrollados como en Europa, ¿sí? Pero lamentablemente hay un grueso de la población que no tiene ese privilegio, ¿sí? Y eso está vinculado con las entidades o instituciones que son extractivas. La educación debería ser pública, la educación pública, perdón, debería ser igual o mejor que la educación privada. No deberíamos de pensar que toda la educación debería ser pública, ¿sí? Debe de haber educación privada para que exista competencia. Ahora, lo que sí es importante es que nos aseguremos, ¿sí? Con inversión, con buena educación, con buenos salarios, con buenos maestros, con un buen sistema educativo, que esa educación rivalice y sea mejor que la educación privada, ¿sí? Es difícil, sí, cuesta mucho, sí, pero si queremos alcanzar niveles de desarrollo, debe de hacerse. Hay poca conciencia ciudadana, obviamente eso es importante rescatarlo para los procesos democráticos y para la participación ciudadana en la construcción y el desarrollo de la sociedad en la cual nosotros vivimos. La inequidad es importante que se combata, ¿sí? Y yo he pensado siempre que, desde mi punto de vista, obviamente, si ustedes pueden diferir perfectamente, que la inequidad es un problema más importante que la pobreza en nuestros países, ¿sí? Porque la inequidad destruye oportunidades para que los que son menos favorecidos en la sociedad puedan realmente alcanzar niveles más altos de desarrollo, tengan acceso a mejores trabajos, a mejor educación, etc. ¿Sí? Entonces es un punto neurálgico para mí en los procesos de desarrollo y el combatir inequidad. La deshonestidad también campea y bueno,
Ahora, comentábamos que este proceso de desarrollo no es un proceso lineal, ¿sí? Lo cual significa que no hay comienzo y no hay fin, no hay arriba, no hay abajo, ¿ok? Entonces, no podemos plantear que estos procesos de desarrollo deben de comenzarse y seguirse desde las altas esferas, ¿sí? Desde el gobierno, desde las élites, ¿sí? Tampoco podemos decir que este cambio que queremos lograr, estos procesos de desarrollo que queremos